Perfecto, muy bien. Les pido entonces que tengan a bien silenciar sus micrófonos mientras duran las exposiciones. Las preguntas quedan para el final de la sesión. E invito entonces a Gabriela a presentarse brevemente contándonos su filiación académica y a exponer su trabajo. Bien, antes que nada, quería ver si puedo compartir pantalla, que ¿Cómo no? tengo Seguro. preparado. Bueno, y mientras les cuento, soy profesora de inglés egresada del Joaquín de González y bueno, licenciada en letras de la UBA. Ya estarías habilitada, Gabriela, ¿eh? Bueno. Bien, ¿pueden ver la pantalla? ¿Sí? Perfectamente. Bueno, comienzo entonces, si les parece. Adelante. Peregrinación por el infierno, Londres en 12 cuentos de Ian McEwan. Publicado en 1975, Primer amor, últimos ritos de Ian McEwan, presenta al lector un universo literario oscuro y en ocasiones atemorizador. En dos de los cuentos de la antología, Fabricación casera y Mariposas, la actual ciudad de Londres es el escenario de casos de violación y pedofilia, entre otros delitos, que son narrados en primera persona por los propios delincuentes. La peregrinación de los personajes narradores por una ciudad que posee características infernales se erige como una forma de conocimiento del mundo para ellos, y el relato de esta errancia es el modo en el que los lectores conocemos sus carreras criminales. El propósito de este trabajo es demostrar la crucial importancia de las deambulaciones por la ciudad de estos personajes en la construcción de sus historias personales y de las narraciones que nos presentan. En la obra de Jean-Luc Nancy, La ciudad a lo lejos, la circulación aparece como un elemento constitutivo de la ciudad y el transeúnte como su personaje principal, su único personaje. La movilidad es la forma de ser en la ciudad para quienes la habitan y es la forma en la que ésta cobra sentido. Cito: la ciudad jamás descansa, su principio es mantener una cantidad de movimientos en el cual las relaciones, correspondencias, correlaciones de las que está hecha se encontrarían paralizadas. Fin de cita. A su vez, en La invención de lo cotidiano, Michel de Certeau concibe la actividad del caminante citadino como una escritura. Cito: como forma elemental de esta experiencia de la ciudad, sus practicantes ordinarios son caminantes, venders manner, cuyo cuerpo obedece a los trazos gruesos y a los más finos de la caligrafía de un texto urbano que escriben sin poder leerlo. Las redes de estas escrituras que avanzan y se cruzan componen una historia múltiple, sin autor ni espectador, formada por fragmentos de trayectorias y alteraciones de espacios. Fin de cita. En relación con esto, es posible decir que en los cuentos de McEwan que forman nuestro corpus, los personajes narradores, transeúntes de la Londres moderna, escriben sus propias historias al merodear la ciudad y, a su vez, elaboran una versión de Londres que se asemeja a una especie de inframundo tenebroso. En Fabricación casera, el narrador protagonista se inicia sexualmente a la edad de 14 años al violar a su hermana de 10. Este acto de violencia sexual e incesto es perpetrado en el propio hogar en una parte no especificada de Londres, y es un importantísimo mojón en el camino hacia el conocimiento sobre el sexo y el delito de quien narra. Dicho camino metafórico tiene escalas en puntos concretos de la capital inglesa, a saber, se familiarizó con la idea y la práctica de la masturbación en un sótano que funcionó como refugio durante la guerra. En Finsbury Park tomó conciencia de su virginidad gracias a la intervención de su amigo Raymond, y en un café cercano a dicho parque adquirió de oídas nociones sobre sexo que constituyeron, en sus propias palabras, una moral sexual completa. Finsbury Park es, además, un lugar clave en su carrera delictiva, ya que allí es donde, con dicho amigo, juntos, cito, juntos y colmados de inocente felicidad, merecedora del preludio, asáramos vivo al periquito de Sheila Hartford, desmayada sobre el césped por allí cerca, donde de niños nos agazapáramos tras los arbustos para tirar cantazos a las parejas que jodían en los cenadores. Fin de cita. Pero la crueldad animal y la agresión a las parejas no son sus únicas transgresiones a la ley. Es necesario recordar que, cuando adolescente, financiaba sus vicios, cigarrillos, alcohol, marihuana, con el dinero que adquiría al revender los libros hurtados en una librería. Además, el paisaje londinense está siempre presente en el trasfondo de otras acciones que, aunque no ilegales, son moralmente reprobables y demuestran la imprudencia del joven.
El narrador relata que acostumbraba a reírse a escondidas de su padre, quien ganaba menos dinero con su trabajo honesto que él mismo con sus robos, y los, cito, miles de personas que fluían cada mañana de casas escalonadas como la nuestra para trabajar toda la semana, descansar el domingo y volver el lunes al trabajo en los molinos, las fábricas, los depósitos de madera y los muelles de Londres, regresando cada noche más viejos, más cansados y no más ricos. Fin de cita. También se mofaba de los corredores que fracasaban en el cross country, a quienes veían venir por un campo vasto y miserable, rodeado por todas partes de fábricas, pilones, casas y garajes repetidos. Así como la compañía de su amigo Raymond es insoslayable en sus travesías por la ciudad, la influencia de este personaje es ineluctable en su educación sexual y en su formación criminal. Raymond es un año mayor que él y es el que lo introduce al mundo adulto, a pesar de que no triunfa en él como el protagonista del relato logra hacerlo. Tanto es así que el narrador lo considera un torpe, cito, un torpe Virgilio ante Dante, mostrándome el camino a un paraíso que él jamás habría de pisar. Fin de cita. La ilusión a la Divina Comedia tiene connotaciones sugestivas. Por un lado, refuerza el vínculo entre sus andanzas por la ciudad y la adquisición de ciertas experiencias y saberes. Esta concepción del peregrinaje como fuente de conocimiento se halla presente en la obra del poeta italiano, tal como se plasma en las palabras de su Virgilio a Mahoma en el canto 28 del infierno. Cito: porque Dante tenga una experiencia plena, por mí, que muerto estoy, se ve guiado por el orco. Fin de cita. Por otro lado, la referencia al poema medieval contribuye a la construcción de la lógica del relato como un espacio infernal. Si bien es cierto que el narrador de fabricación casera vislumbra la meta de su rumbo como el paraíso, la constante referencia a los pecados que se cometen en la Londres que recorre permite al lector asociar ese espacio con el infierno dantesco. A lo largo de su narración encontramos casos de lujuria, violencia, hipocresía, robo o incluso traición. Además, la idea del Averno es retomada cuando, al regodearse de los obreros londinenses, afirma que estos, cito, se apreciaban de no haberse perdido un solo día de este infierno, fin de cita. Y es evocada por oposición cuando el narrador describe la felicidad de su hermana mientras jugaban a la casita. Cito nuevamente: ella estaba en su plenitud, paladeaba el paraíso sobre la tierra, fin de cita. Es decir, refiere a un hipotético paraíso que se transformará en infierno unos momentos más tardes cuando proceda a abusar de ella. Asimismo, la referencia literaria que el narrador introduce, sumada a las menciones de Marlowe, Shakespeare, Wordsworth, Coleridge y la leyenda artúrica, es prueba de que el narrador es un sujeto erudito, que ha complementado los conocimientos informales adquiridos al deambular por Londres con estudios superiores. De hecho, afirma que incrementó su educación sexual al leer a Havelock Ellis, un sexólogo británico, y Henry Miller, escritor norteamericano recordado por su obscenidad. Además, la reputación de juvenil conocedor del coito que adquirió el narrador anónimo como resultado de sus vivencias pasadas y sus lecturas, lo acompañó hasta la Facultad de Artes y durante toda su carrera, según dice. Para este narrador personaje, entonces, la educación de la academia no es sino una continuación de la que comienza en la calle. Las caminatas por el rincón de Londres donde habita son una fuente de conocimiento para el narrador protagonista de Mariposas. Esta es la narración en primera persona del abuso y asesinato de una niña por parte del propio culpable. Según él mismo cuenta, manipula a una vecinita de 9 años para que lo acompañe a una zona desértica de la ciudad y allí la obliga a tocarle los genitales, tras lo que puede volver a casa y contar lo sucedido. Al igual que el narrador protagonista de Fabricación Casera, este permanece anónimo, no muestra ningún signo de arrepentimiento por los delitos cometidos y tampoco es castigado por ellos. Pero esos, aunque no menores, son los únicos puntos en común entre estos dos narradores. A diferencia del protagonista de Fabricación Casera, aquel, cito, juvenil y conocedor del coito a quien acudían en busca de consejos docenas de varones, y afortunadamente también hembras, y que se paseaba por Londres con su amigo Raymond, el de Mariposas es un caminante solitario que tiene poco contacto con otros. Tanto es así que admite que cuando entabló conversación con su víctima, llevaba varios días sin hablar con nadie. Sobre todo, es un sujeto que se siente rechazado, que recela lo que sus vecinos piensan de él y que atribuye la distancia que lo separa del resto de las personas a sus características físicas, heredadas de su madre. Cito: soy una persona sospechosa, lo sé, porque no tengo barbilla. Mi barbilla y mi cuello son una y la misma cosa, y eso genera desconfianza. Fin de cita. En palabras de Dominic Head, cito nuevamente, se ve a sí mismo como una víctima social que repele a los otros y despierta sospechas en ellos, pero no tiene noción de la responsabilidad personal. Fin de cita.
De hecho, su narración no pretende ser una confesión ni un intento de justificar sus actos. Es una mera recapitulación de los sucesos acaecidos unos días atrás, probablemente catapultada por el inminente encuentro con los padres de su víctima, que quieren conversar con él, dado que fue la última persona que vio con vida a su hija. Dos puntos de la ciudad cobran relevancia en su narración: el canal y la biblioteca. El primero es un favorito del narrador, cito: andar al lado del agua, aunque sea el agua marrón y hedionda que corre a espaldas de las fábricas, tiene algo de especial. Fin de cita. Lo visita casi todos los días, como le cuenta la pequeña Jane cuando se dirigen juntos hacia allí con la excusa de ver mariposas. Y es el punto culminante de su carrera criminal, ya que a sus orillas abusa de la niña y en su interior arroja el cuerpo inconsciente. En su intento de huir, la pequeña Jane cae al suelo y se desmaya de golpe. El narrador la encuentra y deposita su cuerpo en las aguas, donde muere ahogada. La biblioteca pública es otro de los espacios que el narrador frecuenta y es donde se dirigen las dos caminatas que realiza ese día, el presente del relato, cuando rememora los hechos previamente a la entrevista con los padres. Su visita a dicho lugar expone su relación con el conocimiento. No ingresa al edificio, que después de todo está cerrado porque es domingo, sino que permanece afuera, como parece ser su costumbre. Cito: suelo sentarme en las escaleras de la biblioteca. Me gusta más que meterme dentro a leer libros. Fuera hay más que aprender. Fin de cita. Queda claro en estas palabras que el conocimiento de este personaje narrador se basa en la observación de la ciudad y su gente, que tiene lugar durante sus recorridos por Londres, que su apreciación del mundo surge de la circulación, el transporte, el recorrido, la movilidad, la oscilación, la vibración que Nancy asocia con la ciudad. La negativa a entrar en la biblioteca y leer puede ser entendida, además, como un rechazo a la cultura erudita que distingue al narrador de fabricación casera, quien se presenta como un sujeto mucho más sofisticado que el protagonista del segundo relato. El relato del narrador de Mariposas, por ejemplo, carece de referencias culturales más allá de una mención al pintor Modigliani o de Mozart, y su lenguaje y modo de expresión son inferiores. Sus oraciones son sintácticamente menos complejas y su vocabulario es más simple. Incluso su descripción de la ciudad a partir de sus vagabundeos es más incierta y no posee las precisiones que ofrece el narrador de fabricación casera, quien señala lugares específicos, no solo Finsbury Park, sino también Mile End Road, y traza recorridos de Shepherd's Bush a Holloway, de Ongar a Islington. El narrador de Mariposas, en cambio, dice vivir en una parte de Londres donde, cito, no hay parques, solo aparcamientos, y está el canal marrón que transcurre entre fábricas y pasa al lado de un depósito de chatarra, el canal donde se ahogó la pequeña Jane. Menciona túneles, carreteras y vías de ferrocarril, pero sin explicitar sus nombres o ubicaciones. No hay referencia al poema dantesco por parte del narrador de Mariposas, pero el paisaje londinense que expone comparte algunas de las características infernales que hemos visto en el otro cuento de McEwan. Según dice el narrador, el agua de Londres tiene un sabor metálico y el canal un olor de escoria más animal que químico. La violencia de las pandillas azota a sus vecinos. Dice en relación con un comerciante pakistaní que los gamberros locales le habían dado una paliza a sus hijos. El desempleo se desprende de la mención de las fábricas vacías alrededor del canal. Los jóvenes se dedican al vandalismo. Cito: los chicos del barrio fueron derribando poco a poco la franja que rodeaba el terreno y hoy solo queda la verja. O peor aún, maltratan animales con sadismo. Cito: un grupo de chicos se movía alrededor de un fuego. Me dio la impresión de que se disponían a dejar vivo a un gato. Habían atado al gato por el cuello a un poste. Tenía las 4 patas atadas juntas. Sin olvidar, por supuesto, el abuso y asesinato de la niña, de los que el personaje narrador es culpable. Para resumir, y a modo de conclusión, ambos cuentos de McEwan presentan delitos de violencia sexual e incluso muerte desde la perspectiva de los perpetradores, quienes escapan cualquier castigo y narran sin arrepentimiento alguno de los sucesos. En ambos casos, la ciudad de Londres es no solo el escenario de sus infracciones, sino también el espacio de travesías cotidianas que se transforman en fuente de conocimiento vital. Estas enseñanzas serán suplementadas por sus estudios superiores en el caso del narrador de fabricación casera, pero serán suficientes para el de Mariposas. Las andanzas por la ciudad de dichos personajes narradores los dotan de saberes a la vez que escriben la historia de sus vidas, tal como sucede con el Dante de la comedia en su paso por los espacios ultraterrenales. Sin embargo, hallamos una crucial diferencia entre los protagonistas de los cuentos de McEwan y el Dante personaje. Mientras que este es un pecador que contempla el sufrimiento de los condenados eternos y la gracia de los virtuosos y opera un cambio en su interior sin modificar el espacio que visita,
Aquellos son criminales impunes y sin remordimientos que vagan libres por la ciudad que delinquen, alterando el espacio a la vez que lo transitan. De allí surge, tal vez, el desasosiego de estos cuentos. Las escrituras que estos narradores trazan en su hogar urbano escriben la historia de una ciudad que se nos presenta como un infierno terrenal en el que quienes sufren son los inocentes, mientras que los culpables deambulan libres y sin preocupaciones. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Gabriela. Bueno, como decía, dejamos las preguntas para el final de la sesión, así que invito entonces a continuar a Cristina Featherstone. No sé si... Sí, acá estoy. Perfecto. Pensé que seguías vos, Mariné, seguís acercando. El final, porque bueno... Está bien, está bien, está bien. Me ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, sí, sí. Bien. Bueno, yo soy profesora de literatura inglesa en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, el tema de mi trabajo es Cuando fuimos huérfanos de Kazuo Ishiguro, internacionalismo y estereotipos. En el año 2000, comienza, ¿no? En el año 2000, Kazuo Ishiguro publica su quinta novela, When We Were Orphans, que presenta al mismo tiempo continuidades y rupturas con respecto a sus narraciones anteriores. Mantiene la apuesta por un narrador en primera persona, acentuando las limitaciones de perspectiva y de memoria que habían caracterizado a sus narraciones previas. En este caso se trata de un narrador homodiegético, el detective Christopher Banks, que propone narrar su historia y develar el misterio que rodea la desaparición de sus dos progenitores en Shanghái, a comienzos del siglo XX, cuando el narrador contaba con apenas 9 años. En el lapso de unas pocas semanas se produjo la irresuelta desaparición del padre y la no menos misteriosa de su madre. Inmediatamente, ambas situaciones fueron vinculadas con el tráfico del opio, frente al que los padres mantenían posturas contrapuestas. El señor Banks era un empleado de jerarquía en la compañía Morgan Brook and Wyatt, dedicada a importar opio indio hacia China, y la madre actuaba como activista y organizaba campañas de denuncia sobre los efectos devastadores de tal comercio. Si la posición narratológica elegida supone una continuidad con novelas anteriores, Cuando fuimos huérfanos rompe al menos en la quinta y sexta parte la confianza en la capacidad del código de dar cuenta de la realidad para inclinarse hacia lo que el propio Ishiguro ha denominado como estética cercana al expresionismo. Como acertadamente señala Iris Chrysopos, en una primera instancia, Banks se presenta no solo como, cito, un narrador racional, equilibrado y desapasionado, un émulo perfecto de Sherlock Holmes, sino que también parece capaz de mirar reflexivamente hacia su pasado. Fin de cita. Sin embargo, desde los inicios de su relato se advierte cierta resistencia a adoptar la mirada que sobre sí mismo tienen los demás y un rechazo absoluto a considerar la perspectiva ajena. En la primera parte del relato, cuya fecha de escritura se señala como 1930, cuando Banks echa su primera mirada hacia el pasado personal, lo hace motivado por el reencuentro con un compañero de escuela, en St. Dunstan, a la que ha concurrido no bien llegado a Inglaterra. Ante el comentario de su antiguo compañero Osborne de que era un odd bird, Banks admite que lo que, cito, me había parecido ofensivo era el juicio que había hecho de pasada sobre lo bicho raro que yo había sido en el colegio. Fin de la cita. Más adelante, aún en esta primera parte, se reencuentra en una librería londinense con el coronel Chamberlain, persona buena y honrada que se había encargado del traslado del pequeño Banks desde Shanghái natal hacia Londres. Al reconocerlo, el coronel no puede creer que sea, cito, el mismo mocoso que no paraba de gimotear a su lado en el barco. Fin de la cita. En ambos casos, como en otras múltiples oportunidades, Christopher no admite impresiones que lesionen su egotismo y cancela toda discrepancia con su propio recuerdo, circunstancia que acentúa la percepción que el lector va teniendo de que su pretendida confiabilidad presenta más fisuras de las que Christopher está dispuesto a aceptar. Su actitud de mostrarse auténtico, admitiendo en reiteradas oportunidades fallas e intersticios en su memoria, no acierta a disipar las dudas que sus esporádicas reacciones narcisistas generan en el lector. Relacionado con estos quiebres, resulta significativo mencionar la estrategia narrativa adoptada por un texto que va del relato cronológicamente ordenado, posiblemente como tributo no explícito al carácter traumático del hecho que se quiere indagar.
La Erzählzeit, tiempo de la historia, y la Erzählzeit, tiempo del relato, se alteran y deliberadamente al punto de concretarse en contrastes, discordancias y anacronías, que se desplazan desordenada y por momentos caóticamente, al tiempo que generan distancias temporales y quiebres que o bien fracturan las continuidades características del orden cronológico sobre el que se asientan las partes de la novela, o lo entorpecen y escamotean deliberadamente. Dichos quiebres autorizan incluso ciertas superposiciones que favorecen las varias ironías narrativas que pueblan el texto. Con el propósito de otorgar coherencia a la experiencia traumática de su infancia, Banks organiza, como anticipamos, con cierta racionalidad que se condice con su profesión de detective, e impone, con una irreticente Englishness que busca desde su infancia, un orden cronológico a los 33 capítulos que concretan su narrativa, dividida en 7 partes, encabezadas cada una de ellas por un epígrafe en que se menciona un lugar y una fecha precisa. Sin embargo, si bien las fechas de enunciación revelan un lapso de 28 años, a través de los cuales Banks ha tratado de reconstruir su existencia, la historia supone un periodo más extendido que abarca desde la primera infancia de Christopher hasta el año 1958, fecha en la que el narrador cuenta aproximadamente con 60 años y admite tener como mayor ambición el mantener a raya su reumatismo. El ordenamiento temporal trata de subsanar las discordancias y acronías características de la memoria. El ordenamiento geográfico propuesto por los epígrafes de las secciones focaliza el desarrollo de la vida de Banks en 2 ciudades, Londres y Shanghái. La novela comienza y finaliza en Inglaterra, específicamente en Londres. Cuando a sus 9 años Banks, repentinamente huérfano, viaja en barco hacia Inglaterra, el coronel encargado por la firma Morgan, Brooke & Byatt de su traslado, frente al desconsuelo y nerviosismo del niño por tener que abandonar el lugar donde cree permanecen cautivos sus padres, le representa a la isla inglesa como un espacio de civilización contrapuesto a los peligros oscuros que amenazan la vida en Shanghái. Cito de la novela. Bien, muchacho, oí que me decía muy cerca el coronel, ¿crees que volverás algún día? Sí, señor, espero volver. Ya veremos. Una vez que te instales en Inglaterra, me atrevería a decir que olvidarás enseguida todo esto. Shanghái no es un mal lugar, pero me temo que los 8 años que he pasado en él es todo lo que soy capaz de soportar. Espero que tú también hayas colmado tu cupo. Si pasaras aquí más tiempo del necesario, acabarías convertido en chino. Sí, señor. Mira, muchacho, tienes que alegrarte. Al fin de cuentas, vas a Inglaterra. Vuelves a casa. Aun cuando Christopher niño siente en ese momento la injusticia de considerar casa a un espacio que no conoce y abandonar Shanghái le resulta una traición alevosa al mundo conocido hasta ese momento, el inicio del relato nos lo presenta sentado en el ámbito inglés, ya graduado de Cambridge, cómodamente ubicado en el 14B de Bedford Gardens, en Kensington, una de las zonas más tradicionales de la capital inglesa. El departamento que alquila está amueblado con un gusto que, cito, evoca un pasado victoriano, apacible y sin prisas. Fin de cita. Todo parece indicar que las predicciones emitidas por el coronel se han cumplido. La Londres de 1923, que funciona como una suerte de telón de fondo del joven detective, es la urbe tradicional, más ligada al pasado decimonónico que a los cambios producidos por la primera posguerra. Peter Ackroyd, en su biografía sobre la ciudad, al referirse a este periodo acota que, cito, no puede decirse que la Primera Guerra Mundial impidiera el crecimiento de la ciudad o su vitalidad esencial, pero solía escucharse un clamor distante y secreto. Fin de la cita. El mismo autor recuerda que durante ese periodo se suspendieron todas las construcciones y los parques fueron usados como huertas y los hoteles como despachos oficiales. Ni rastros de esta Londres aparecen en la ciudad que describe Christopher. Tampoco resabios de intranquilidad y nerviosismo, como el que aqueja a los londinenses la primaveral mañana de 1923, en la que Clarissa Dalloway sale a comprar flores y encuentra a su paso múltiples memento mori de la guerra.
Los espacios representados por Banks son los jardines de Kensington, la sala de lectura del Museo Británico y un conjunto de salas de hoteles, restaurantes de categoría y casas ubicadas en Bloomsbury y Holborn que actúan como una identidad de espacio en el sentido de conjunto de características que garantizan la diferencia de un espacio y su continuidad en el tiempo, así como la parte de identidad de una persona que se relaciona con un lugar. Si bien es pertinente señalar, como lo hace Somnes, que la ubicación espacial del relato está mediada por localizaciones alusivas a los espacios identitarios de las clásicas novelas de detectives, el carácter racionalista triunfante en la novela detectivesca tradicional suele revestirse de un carácter nacionalista y en cierta medida parroquial. En el caso de Christopher, Londres se concreta en un grupo selecto de personas con relaciones a las que Christopher accede. Grupo que parece moverse sin mayores contratiempos por la amplia geografía del imperio y gozar del cosmopolitismo de una clase. Aunque por su misma profesión Christopher tenga contacto con la criminalidad de la ciudad y sus suburbios, las zonas quedan relegadas y claramente circunscritas. Al final de la novela, fechada en 1958, Christopher, quien nuevamente nos sorprende con un gap en el que se omite toda referencia a la reconstrucción de la ciudad en la post-Segunda Guerra Mundial, solo se limita a comentar a su hija adoptiva que, cito, Londres ya no es la que era. Si adoptamos la idea de Maria Leviker, que postula que hay una tendencia entre los individuos a desarrollar identidades espacialmente arraigadas que suponen estrechos vínculos afectivos con los espacios, en el caso de Christopher parece quedar claro que pese a sus íntimos reparos frente a los augurios del coronel, el transcurrir de los años y su creciente fama como detective conocido dentro de un círculo selecto de la ciudad, ha consolidado su retorno a casa. La otra ciudad presente, tanto en los epígrafes como en el raconto de la vida de Christopher, es Shanghái. En 1937, fecha en que el narrador regresa a su ciudad natal con el objetivo de develar el misterio de la desaparición de los padres, Shanghái ha cambiado, pero continúa siendo, en cierta medida, la ciudad que Christopher conoció en su niñez. ¿Conoció? Me pregunto. Cuando recuerda su ciudad natal, recurre a pares antitéticos que le permiten calificar a una ciudad que en su memoria aparece siempre como espacio dividido, segura y rica, opuesta a peligrosa y pobre, según se trate de la llamada Colonia Internacional o de Chapelle, la zona habitada por el pueblo chino. Las amplias residencias de arquitectura europea perduran en su memoria enfrentadas a una zona misteriosa y oscura, territorio prohibido por el cual no debía incursionar solo. En algunas oportunidades, en las visitas al tío Philip o por algún necesario traslado de la madre, se cruzaban esos límites y se vislumbraba un espacio caracterizado por el desorden, el amontonamiento, los olores desagradables y el peligro acechante. Una de las tantas descripciones se presenta cuando rememora el momento crucial, cuando va hacia la ciudad junto a su tío, el mismo día de la desaparición de su madre. Cito: dejamos los arbolados bulevares y nos adentramos en las estrechas calles atestadas y el conductor empezó a chillar a los rickshaws y a los peatones que nos entorpecían el paso. Pasamos frente a la pequeña tienda de curiosidades de Nanking Road y recuerdo que estiré el cuello para ver el escaparate de la tienda de juguetes de la esquina de Knacksec Road. Me preparaba ya para el olor a podrido del mercado de verduras. Fin de la cita. En ese espacio urbano delimitado en el que la colonia internacional juzga despreciativamente al habitante nativo, el chino se alza el recuerdo de la casa infantil de Christopher. En realidad, pertenecía a la compañía. Se trataba de una casa blanca con numerosas salas y balcones enrejados, decorado con cuadros y adornos de valor. En la memoria del narrador funciona como un cuerpo de imágenes que le da razones e ilusiones de estabilidad, tal como lo ha estudiado Gastón Bachelard. Como espacio de centralidad y seguridad funcionan los recuerdos de Banks hasta el momento en que el mundo circundante de, cito, las enfermedades, inmundicias y hombres perversos, fin de cita, avanzan personificados en la figura rechoncha de Wang Ku. Lo que Christopher ignora hasta el final es que el espacio había sido desacralizado mucho antes con la fuga de su padre y el permanente asedio del tío Phillips. Hasta la resolución final, Banks cree que el mundo hogareño permaneció siendo un espacio impoluto en medio de una ciudad acechante.
El recuerdo de Banks de la Shanghái de su infancia permanece necesariamente filtrado por imágenes y representaciones culturales preexistentes, representaciones colectivas que necesariamente tienen impacto considerable sobre su propia identificación espacial. El regreso en 1937 le revela una ciudad más compleja, o posiblemente el narrador avisora ahora, aún sin integrarse a ella, una creciente conflictividad. Con su británica reticencia trata de mantenerse prescindente de la lucha sino-japonesa, que asola la urbe, aun cuando a su llegada advierte que los occidentales, como responsables de algunos de los conflictos, debieran mostrarse más comprometidos con el destino del pueblo chino. Incapacidad y despreocupación frívola por lo que ocurre a la vista de una ciega mirada imperial se hace evidente en la recepción que se le brinda a Banks cuando todos quieren creer que la resolución de un caso particular privado puede contribuir a la solución de un conflicto político que los excede. El fracaso de Sir Cecil, absorbido en Shanghái por el juego y el alcohol, actúa como venganza compensatoria de una nación que fue degradada por el opio importado por quienes en 1937 no aciertan a solucionar los problemas que han iniciado. Epítome de esta incomprensión de la magnitud de los problemas que aquejan a la ciudad resulta la imagen de los asistentes al homenaje a Banks congregados en un hotel de lujo. En medio de la recepción se escuchan los bombardeos japoneses y la colonia internacional se asoma al balcón como meros espectadores de la lucha. Cito: mientras las bailarinas realizaban su número en la pista, la sala parecía perder todo interés en la batalla que se desarrollaba al otro lado del agua, aunque el ruido seguía siendo claramente audible. Era como si para aquella gente hubiera terminado un entretenimiento y acabase de empezar otro. Sentí, y no por primera vez desde mi llegada a Shanghái, que todos ellos me inspiraban una honda repugnancia. Lo que me había escandalizado calladamente desde mi llegada era la negativa de los habitantes de la ciudad a admitir su crasa responsabilidad. Fin de la cita. Aunque el narrador se distancia en su juicio de los habitantes de la ciudad y asume un papel de inocente redentor, el lector advierte que él también forma parte del conjunto de irresponsables. En el episodio en que Banks recorre la zona de enfrentamiento, escena considerada como onírica por algunos críticos, lo único que puede ver es lo que la cultura ha definido previamente por él. Y enfurecido por la imposibilidad de arribar a la casa en la que, de acuerdo con su improbable hipótesis, sus padres siguen secuestrados, no omite improperio contra sus ayudantes chinos. Los prejuicios infantiles le han impedido atravesar los estereotipos y permanece convencido de que el mal solo puede provenir de la oscura sociedad que amenaza a la colonia. Ya termino. Aunque en la búsqueda final, en medio de la metralla cruzada entre japoneses y chinos, descubre zonas de la ciudad que nunca había explorado, el narrador, mientras transita ahora sí por las calles embarradas y malolientes, por callejones en los que los niños corrían enloquecidos en medio de la metralla, sigue sin poder leer esas situaciones como imágenes anticipatorias y autorreflexivas de las rupturas, ruinas y destrucción que se perciben en la sociedad mundial. Su pista resulta un fracaso, y la revelación final de la serpiente amarilla, tío Philip, realizada en una casa que se encuentra dentro de los límites de la colonia internacional, quita el velo de los estereotipos prejuiciosos que han guiado su errada hipótesis investigativa. Como acertadamente señala Margaret Sommers, el develado el misterio, lejos de restablecerse el orden como solía hacerlo la novela detectivesca clásica, el mundo de Christopher se reduce, su mirada se torna crecientemente nostálgica, y si bien algunos leen el proyecto final de Jennifer como una promesa de resurgimiento, enfocado desde los espacios de identidad con los que Christopher se relaciona a lo largo de su existencia, posiblemente la única epifanía a la que el narrador puede arribar sea la imposibilidad de una resolución enteramente satisfactoria de los conflictos, pues seguramente solo nos sea dado, cito, tratar de llevar nuestra misión hasta su entero cumplimiento como mejor podamos. Muy bien, muchas gracias, Cristina. No, de nada, gracias a vos, María. Bueno, y así seguimos a toda velocidad. Voy a compartir pantalla. Para leer un poquito mi trabajo, cuyo título pueden ver
en pantalla. No lo pongo en pantalla completa porque se me complica si no la lectura al mismo tiempo, pero creo que se puede ver la presentación igual bastante claramente. Ahí está. Básicamente la presentación lo que hace es compartir algunas citas más extensas para que las puedan leer con más tranquilidad. Quería mencionar que este trabajo, como el que leyó o que desarrolló Cecilia en su mesa de Irlanda, tiene que ver con el proyecto de la cátedra. Me presento de paso, yo soy la jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Literatura Inglesa, que tiene que ver con la noción de ruina. Entonces por ahí empieza la cosa. Las construcciones culturales basadas en la noción de ruina y otras asociadas, como las de remanente y vestigio, encuentran representación a lo largo de la historia de la literatura inglesa. Son nociones ligadas al territorio inglés, y la ciudad de Londres en particular resulta un sitio fructífero para representaciones de lo ruinoso. Esto parece oportuno dada la supervivencia vestigial de estratos muy antiguos en el Londres actual, como señala Ackroyd, pero sin embargo Londres resulta fructífero a este respecto en un sentido mucho más moderno, habiendo sido objeto de bombardeos sostenidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que se conoce como el Blitz. El Blitz llevó a cabo un traslado de la acción destructiva de la guerra a la esfera metropolitana, y al hacerlo reveló sus efectos específicos sobre la cultura urbana y las vidas humanas involucradas en ella. La novela Spies de Ian McEwan, publicada en 2002, refleja estos efectos. Se trata de una narración en primera persona sobre una historia de amor ilícita en Londres en el contexto de los bombardeos a la ciudad. El siguiente análisis se centrará en las asociaciones divinas del bombardeo aéreo, la articulación entre espacios construidos y abiertos o naturales, entre comillas, en el marco urbano, la diferencia social codificada en el paisaje de la ciudad, la importancia de los sitios destruidos por las bombas y la vida urbana afectada por la guerra. La noción de caída está inscrita etimológicamente en la palabra ruina, viene del verbo ruo latino, que significa precipitarse hacia abajo, y tiene otra serie de acepciones relacionadas. Cuando la ruina es causada por un bombardeo, la caída inherente está subrayada por la trayectoria descendente de las bombas a lo largo de un eje vertical, o más o menos vertical, ¿no? Un retroceso visual de su trayectoria de regreso a su punto de emisión termina en el cielo, señalado como el origen de la ruina en este sentido. El cielo, tradicionalmente asociado a lo divino en términos simbólicos, es apropiado por el hombre en un gesto de arrogancia. El efecto del poder todopoderoso proporcionado por la guerra aérea contribuyó a la brutal singularidad de la Segunda Guerra Mundial. Paul Tibbets, el piloto que voló el Enola Gay y lanzó la bomba atómica en Hiroshima, recuerda la sensación de desapego sobrehumano experimentado por un piloto de bombardero en los siguientes términos. En los edificios y en las calles había gente, por supuesto, pero desde 6 millas de altura eran invisibles. Para los hombres que vuelan los bombarderos, los objetivos son inanimados y consisten en edificios, puentes, muelles, fábricas, patios de ferrocarril. Las trágicas consecuencias para la humanidad se borran de los pensamientos. Asimismo, la cualidad inesperada, la violencia enorme, la destrucción instantánea, la relativa aleatoriedad de los blancos y la evidente impotencia de las víctimas pueden contribuir a esta equiparación de los ataques con la actitud de un ser divino, omnipotente y vengativo. Spies, que se tradujo como Juego de Espías, cuenta la historia de un amor clandestino en un suburbio de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya lo dije, desde la perspectiva de un narrador ya maduro en el presente de la narración, pero muy joven cuando tuvieron lugar los acontecimientos que narra, que se llama Stephen Wheatley, y que se ve involucrado involuntaria e indirectamente en esa relación clandestina entre dos adultos. Si bien el aspecto religioso no es tan relevante para la trama de Spies como para otras novelas donde el Blitz es central, como por ejemplo The End of the Affair de Graham Greene, se tradujo como El ocaso de un amor, el cielo sobre Londres es mencionado más de una vez a lo largo de la novela, y es debido a su asociación con él que el personaje del tío Peter, que es el hombre casado que mantiene una relación amorosa clandestina, deriva su estatus superior en el vecindario.
Aunque otros en la calle de Stephen tienen parientes involucrados en la guerra, cito, nadie tenía un pariente ausente que pudiera compararse con el tío Peter. Era piloto de bombarderos y había volado en misiones especiales sobre Alemania. Las alusiones al cielo en la novela vienen con una reflexión sobre su naturaleza trascendental como una superficie en la que, cito nuevamente de la novela, una vez la guerra estuvo escrita en un enredado garabato de heroicas estelas de vapor. Es decir, la guerra aérea se escribe o se dibuja en el cielo como una intervención humana en el área de lo trascendental. Pero la arrogancia del hombre es su caída literal en Spies, ya que una grave crisis psíquica causa la deserción deshonrosa de Peter y lo reduce a vivir a duras penas en circunstancias muy reducidas con la ayuda de la hermana de su esposa, que es la mujer con quien mantiene la relación amorosa clandestina. Tiene muchos spoilers esta ponencia, se los voy anticipando desde ya. Un comentario del narrador subraya el eje vertical del bombardeo, señalando el terror que por esta vez impregna ambos extremos, el de Peter en el cielo y el de sus víctimas en la tierra. Pienso en el terror incontrolable que se apodera de él a 10.000 pies allá arriba en el oscuro vacío y a 500 millas de aquí, y pienso en el terror que debió apoderarse de mi tía y sus hijos también, cuando los gases irrespirables de la casa en llamas llenaron su oscuro sótano a 10.000 pies debajo de él o de alguien como él. En este caso, la apropiación humana del cielo fracasa y convierte a Peter en un ángel caído, un paria que ya no pertenece ni a la esfera superior ni a la inferior cuya distancia una vez a bordo de su avión ayudó a salvar. Durante la guerra, el cielo resultó ser el frente de la ciudad menos protegido por menos protegible. Horizontalmente, las defensas militares o materiales de Londres no fueron puestas a prueba o vulneradas como las de París, por ejemplo, aunque estuvo cerca, pero su mera extensión y densidad de la ciudad de Londres constituyeron históricamente un sistema de defensa contra las fuerzas de la naturaleza, una demostración de, y cito a Nan Ellen, la búsqueda moderna del dominio sobre la naturaleza de la que dependen las ciudades densas. Sin embargo, al mismo tiempo, aunque la ciudad como entidad a menudo se piensa por oposición al campo, conserva un fuerte vínculo con el suelo en el que crece, entre comillas, y con la naturaleza circundante, algo que desarrolla Chueca Goitía, por ejemplo. Spies ilustra un aspecto de la relación conflictiva de una ciudad con la naturaleza en la forma de lo rural. Como ha señalado Nan Ellen también, cito, las distinciones entre ciudad, suburbios y campo se volvieron obsoletas con el capitalismo industrial avanzado, y es en el contexto de esta invasión de ciudad sobre campo y campo sobre ciudad y el consiguiente borrado de la vieja distinción estricta entre lo urbano y lo rural, como señala Schlesinger, que se desarrolla la trama de la novela. El mundo de Stephen Wheatley se centra en The Close, una calle sin salida donde se encuentra su casa, situada en un área que es producto del crecimiento de Londres impulsado por el deseo de las clases medias por gozar de lo mejor tanto de lo urbano como de lo rural. El narrador Maduro reflexiona sobre el hecho de que, cito, esta nueva colonia repentina no había aparecido en un desierto vacío, y señala cómo este asentamiento urbano se desarrolló al expulsar y alejar las pequeñas propiedades de los trabajadores agrícolas que habían abastecido de verduras a la ciudad y racionalizando en una red de calles rectas y adecuadas lo que antes era una maraña de calles irregulares. Al volver a visitar The Close después de un intervalo de 50 años, ve que la urbanización ha continuado sin descanso y hay un tono satírico en su descripción de cómo, cito, el mundo familiar se ha extendido y sellado el inframundo debajo de las superficies bien drenadas e iluminadas. La luz se ha unido a la luz y la oscuridad angustiosa de ellos, entre ellos, ha sido abolida. Hasta allí la cita. Pero cuando era un niño durante la Segunda Guerra Mundial, ese inframundo, como lo llama, todavía existía en la superficie, no muy lejos de donde él vivía. De hecho, solo tenía él que girar a la derecha, en la esquina de The Close, en vez de a la izquierda, que es para donde iba todo el mundo, y atravesar un túnel estrecho en el terraplén del ferrocarril para averiguar cómo, y aquí viene una cita un poco larga, el viejo mundo se reanudaba después de la breve interrupción de nuestras calles y casas familiares, tan indiferente a ellas como si nunca hubieran existido.
Lo llamábamos Las Callejas, aunque había una sola y era tan estrecha que casi desaparecía en verano entre la espesa vegetación de los setos a ambos lados y las sombras de viejos árboles torcidos. Veo las cabañas, las astutas chozas ruinosas que acechan detrás de la maleza entre los escombros de bidones de aceite oxidados y cochecitos rotos. Escucho los ladridos de los perros deformes que se apresuran hacia nosotros cuando pasamos y siento la mirada hosca de los niños andrajosos que nos miraban desde detrás de sus portones. Huelo el olor amargo y malicioso de los saucos alrededor de la granja derrumbada y abandonada, donde a veces se podía vislumbrar a un viejo vagabundo escondido, calentando un tacho ennegrecido sobre un pequeño fuego de ramas. Más allá de la granja abandonada había una desolada tierra de nadie a medio marcar como lotes de constructores, donde la colonización que se acercaba desde el siguiente asentamiento se había detenido mientras durara la guerra. Las imágenes de la ruina aquí entonces se combinan con elementos del objeto para reflejar un sentido de rechazo y amenaza experimentado por el joven Stephen, pero también por los moradores del suburbio en general, mientras que la alusión a una tierra de nadie en esa cita de recién redefine la guerra como una que se libra entre la ciudad y el campo. La existencia de Peter, después de la crisis y la deserción, se desarrolla en ese limbo. Ahí vive él, ¿no? El resto de su vida arruinada lo vive establecido en Los Establos, que es el nombre que se le da a la zona más allá todavía de las callejas y de las casillas, en total despojo, no lejos de donde vive la mujer de la que está enamorado, la señora Heywood, en la más perfecta casa suburbana. La generación automática de ruina urbana por bombardeo afecta a las áreas de la ciudad de manera diferente según la clase social y la situación económica de la población. Gregory Clapson señala cómo, y lo cito, una de las tantas tragedias de la guerra desde el aire es que la gente más pobre es la que más sufre, y cómo los bombardeos sirven para resaltar la enorme diferencia que la proximidad geográfica entre ricos y pobres en la ciudad tiende a subestimar. No la leo porque no es tan trascendental, pero esta cita señala este detalle en el caso de Londres en particular. En una escala más apretada aún, una estricta jerarquía social gobierna sobre la población de The Close and Spies, y la familia Hayward está justo en la cima. El joven Stephen es dolorosamente consciente de la brecha entre él y su mejor amigo, Keith Hayward, que es un hecho no mencionado que subyace a su relación. Y esta superioridad se manifiesta en el impecable estado y orden de la casa de los Hayward, mantenida obsesivamente por el padre de Keith, y que Stephen, como una de las pocas personas en The Close con acceso a la casa, ha podido percibir de primera mano. La solidez urbana de esta representación del estatus social ofrece un contraste impactante con el extremo opuesto proporcionado por Los Establos, ¿no? Donde vive Peter, si es que se lo puede llamar vivir a lo que hace, con sus connotaciones animales e infernales, donde la señora Hayward visita a Peter clandestinamente, cito, pienso en la madre de Keith, saliendo del mundo de los adornos de plata y las campanillas de plata, y descendiendo la gran escalera del mundo, peldaño a peldaño, hasta que se encuentra donde estoy, en el olor de los saucos y los excrementos, y luego siguiendo más abajo hacia el inframundo. La superioridad social del señor Hayward también está vinculada a su desempeño en tiempos de guerra, porque estuvo en el frente de la Primera y es parte de la Guardia Nacional durante la Segunda Guerra Mundial. Su obsesión por el orden y la belleza del hogar tiene visos militares y se ejecuta con ese espíritu, de modo que el ambiente doméstico se vuelve opresivo y amenazante. Una ruptura en el orden, la ausencia de un termo en el lugar que le corresponde en la canasta de picnic guardada en el garage, le permite detectar el secreto de su esposa y lo incita a un ejercicio de violencia doméstica que se guarda cuidadosamente bajo una fachada de amabilidad urbana. Cito, la madre de Keith regresa por la calle. La señora McAfee viene en la dirección opuesta. Sonríe a la madre de Keith. Tus rosales son un verdadero mérito para esta calle, dice. La madre de Keith le devuelve la sonrisa. Ted trabaja muy duro en el jardín, dice. Camina por el sendero del jardín tan tranquila y sin prisas como siempre, y tan formal en su vestimenta, con otro pañuelo de seda, carmesí esta vez en lugar de azul, atado alto en torno a su cuello. Stephen sabe que el pañuelo oculta el lugar donde el señor Hayward presionó su bayoneta de guerra contra la tráquea de su esposa.
Lo sabe porque Keith se lo hace a él. El efecto inverso del bombardeo que causó la caída de Peter lo confina a Peter al área socialmente inferior, lejana pero tan cercana a la respetable. La necesidad de ayudar a su amante indigente obliga a la señora Hayward a recorrer la distancia impensable entre su hogar aparentemente perfecto social y económicamente y los establos, y el desorden resultante no pasa desapercibido ni impune. Así el bombardeo ha sacado a la luz indirectamente la diferencia urbana en las proximidades. A diferencia de la ruina que es producto de la erosión y el deterioro gradual a través del paso del tiempo, la ruina de la ciudad como producto del bombardeo es instantánea. El edificio en funcionamiento un instante se convierte en ruina al siguiente. Los dos agentes de destrucción señalados por estos distintos tipos de ruina, el tiempo y el hombre, se unifican finalmente en la entidad de la historia. Al ser bombardeadas, dice Clapson, las antiguas ciudades europeas, bastiones de civilizaciones, son agrietadas y reformadas en un momento históricamente instantáneo proporcionado por la tecnología moderna. Esto concuerda con las actitudes complejas detrás de la respuesta de la ciudad a los bombardeos. Señala Ackroyd, si una reacción natural después de la guerra fue el deseo de crear un mundo nuevo, otra fue la de reconstruir el viejo mundo como si nada en particular hubiera sucedido. El bombardeo de la ciudad también anula la noción de propiedad privada, hasta que no lo ganan las fuerzas de la destrucción total o la reconstrucción. Un edificio en ruinas está materialmente abierto a cualquiera y puede adquirir nuevos propietarios temporales. Entonces se cuestiona la noción de lo privado. Un muro destruido ya no separa efectivamente el interior del exterior, lo público de lo privado. Sin embargo, al mismo tiempo, la ruina urbana puede ser rica en recintos irregulares e informales, donde los desposeídos pueden esconderse o protegerse, produciendo una idea de lo privado más primitiva y menos civilizada que la que plantean las paredes regulares de una casa o un piso. Estos espacios alternativos atraen a quienes tienen una razón, una necesidad o una tendencia a evitar el efecto regulador social de la vivienda y la privacidad convencionales, que pueden ser niños, adolescentes o adultos involucrados en actividades clandestinas. En Spies, una bomba ha dado en un blanco muy cercano. La que solía ser la casa de la señorita Durant está en ruinas junto a la del joven Stephen en The Close, y el narrador ya maduro describe el sitio como, cito, nuestra Arcadia, nuestra Atlántida, nuestro jardín del Edén, el territorio no reclamado que quedó después de que la casa de la señorita Durant fuera destruida por una bomba incendiaria alemana perdida. Los niños disfrutan mucho de la desgracia de la señorita Durant, ya que el bombardeo ha abierto ese espacio a su ocupación y las reglas regulares relativas a la propiedad privada han sido suspendidas por lo que dure la guerra, como tantas otras cosas. Y llamarlo Jardín del Edén es correcto porque, cito, el alto seto del frente, que la señorita Durant había mantenido tan rectilíneo y detrás del cual había guardado su intimidad con tanto cuidado, había perdido su forma y se había convertido en un sotobosque desordenado que cerraba por completo la entrada a este reino secreto y lo perdía ante el mundo. La vegetación rampante ayuda a los niños a redefinir la privacidad en sus propios términos. Sin embargo, Stephen y Keith no pueden, en última instancia, evitar que el espacio esté igualmente abierto a otras personas que encuentran el camino secreto. Barbara Beryl, una vecina, rechaza categóricamente el intento de Stephen, de restablecer la propiedad privada sobre su escondite. Le dice, es el jardín de la señorita Durant y ella está muerta. Cualquiera puede entrar aquí. El bombardeo ha hecho que este espacio urbano esté disponible para todos y el joven Stephen encuentra evidencia que sugiere otra presencia en el escondite, incluso más inquietante que la de Barbara, que sería la del presunto mirón que se dice ronda las calles por las noches y que puede que no sea otro que Peter, que viene a mirar a la señora Hayward y a su propia esposa, la hermana de la señora Hayward, y su pequeña hija que también viven en The Close. Bueno, como ya nos van, voy con la última parte que no nos queda mucho tiempo. Hay ecos de la fragmentación material causada por el bombardeo en los restos de la vida de la señorita Durant rescatados por los niños de los escombros y utilizados en su escondite. Un baúl de hojalata negro abollado, un lápiz, un cuchillo de trinchar. Un efecto similar de elementos variados, desprovistos de cohesión, de un significado unificador, destruido con la vida que lo proporcionó,
parece afectar a las provisiones dejadas debajo de la escalera de la propia casa de Steven. Él recuerda, cito, la colección aleatoria de paquetes y latas que mi madre dejó allí como raciones de emergencia, en caso de que la casa fuera bombardeada y quedáramos atrapados bajo los escombros como la señorita Durant. Cuando se piensa en la vivienda propia en la que se vive como un potencial blanco de bombardeo, lo fragmentario afecta incluso el intento de supervivencia involucrado en las provisiones, que no tienen sentido juntas. Sardinas, leche condensada, galletitas de queso, huevo deshidratado. El efecto se transfiere de lo material a lo corporal cuando el cuerpo de Peter, ya deteriorado por la mala salud y la exposición en los establos, es destruido por un tren que pasa en un intento de cruzar el terraplén del ferrocarril, ¿no? El tren lleva, además, los restos destrozados de aviones de guerra. La representación repetida de la rotura y los fragmentos es una metáfora de la sensación última de falta de sentido detrás de la destrucción de la guerra, ya que las piezas no relacionadas de lo que alguna vez fue un todo, bueno, pierden el sentido justamente. La narración de Steven no es más que un intento de restaurar la unidad y el significado de la fragmentación que impregna su propia memoria de los hechos. Cito. Lo que recuerdo cuando examino mi memoria cuidadosamente no es una narración en absoluto, es una colección de detalles vívidos, ciertas palabras dichas, ciertos objetos vislumbrados, ciertos gestos y expresiones, ciertos estados de ánimo, determinados climas, determinadas horas del día y estados de luz, ciertos momentos individuales que parecen significar mucho, pero que de hecho significan muy poco, hasta que se han encontrado los vínculos ocultos entre ellos. Para terminar, entonces, digamos que Spice inscribe los ataques aéreos sobre la ciudad en el ámbito de lo trascendental y subraya el significado simbólico que adquiere la destrucción de la guerra cuando se traslada al ámbito urbano. Este aspecto se combina con la representación del espacio urbano en su conexión con espacios abiertos, naturales o rurales, que con el crecimiento del suburbio se insertan directamente en la estructura de la ciudad en una proximidad cercana que puede ser amenazante, para mostrar el territorio urbano bombardeado como un territorio abandonado, esencialmente expuesto e indefenso, en el que el hombre se encuentra paradójicamente regresando al estado primitivo que intentó dejar atrás mediante el desarrollo de las ciudades y la consiguiente sofisticada cultura urbana. Esto se ve en el contraste entre Peter y los Hayward. Desde este punto de vista, el bombardeo menoscaba las virtudes de la vida de la ciudad, que implícitamente, en circunstancias regulares, brinda protección e incluso una especie de sanción divina o trascendental. Por otro lado, la representación del bombardeo urbano también vincula este fenómeno con otras formas de violencia social y doméstica, por ejemplo, que operan habitualmente en un mismo territorio, de modo que la exposición ocasionada por el bombardeo las revela indirectamente e incluso puede servir como una especie de denuncia. Asimismo, la redefinición de rutinas y nociones como la de lo privado y público, que implica la guerra en la ciudad, y su apropiación y explotación activa por parte de los ciudadanos, revela la sutil coerción en juego en la dinámica urbana regular y proporciona un medio para subvertirla, aunque solo sea temporalmente. Desde este punto de vista, el bombardeo revela los defectos de la vida de la ciudad que tienden a naturalizarse o negarse bajo su superficie. Y aquí están los datos de algunas citas que hice. Muy bien. Bueno, gracias por escuchar. Los invito, si tienen preguntas o comentarios que hacer, a hacerlos oralmente o escribirlos en el chat, como prefieran. Sí, yo quería comentar que si bien las tres ponencias tienen que ver con el espacio, ¿no? El espacio de la ciudad, una ciudad a la otra, en las tres es importante también el valor de la memoria. Entonces vemos cómo en los tres textos espacio y tiempo se conjugan para producir las narraciones. Hay un recorrido, pero también una vuelta atrás en el tiempo. Me pareció muy interesante la coincidencia. Sí, me parece que tienen varios puntos en común, ¿no? A mí de la tuya en particular, Gabriela, me interesó mucho, bueno,
la asociación que vos remarcaste del espacio o el territorio con la sexualidad y el delito, pero también esta idea de la formación académica y su relación con la formación que da la calle, ¿no? La universidad de la calle, como se dice a veces, chistosamente, y que parecería muy puesta en juego en esos relatos tan provocativos del primer McEwan. Hay un dato de McEwan que a mí siempre me gusta mencionar, que es que él fue el primer egresado de la primera carrera de escritura creativa que hubo, no sé si en el mundo, pero en Inglaterra por lo menos, ¿no? Que fue la que fundaron Angus, se me fue el nombre del otro docente, pero uno era Malcolm Bradbury, en la Universidad de East Anglia. Fue el único inscripto el primer año que la dieron y por ende el primer egresado. Y me parece interesante eso, porque hay algo del orden de la formación académica, pero también de lo alternativo, porque es sobre escritura creativa, que hasta ese momento no se planteaba como algo que se pudiera estudiar académicamente. Y según he leído, era como un curso de mucha lectura. Entonces todas esas referencias culturales que están en los relatos, en esos narradores, para los cuales es medio raro que tengan todo ese acervo cultural disponible, no sé, me parece un aspecto de interés. Y Cristina mencionó en el caso de la novela de Ishiguro esto del Reading Room del Museo Británico, ¿no? Y que es egresado de Cambridge. También hay un trasfondo de una formación académica que es interesante pensar cuánto opera en este narcisismo, ¿no? Y en este negarse a aceptar la mirada ajena sobre sí mismo, cuánto valida de algún modo, no sé, ideas que se me ocurren un poco en función de lo que estuvimos leyendo. Pero estoy hablando yo y no dejando si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. ¿Escucha? ¿Daniel? Sí. Da. Gracias a las tres, muy interesantes. Decía Gabriela, la vinculación común. Particularmente a Gabriela, una cuestión, digo, para mí menor. No llegué a tomar nota. ¿Referenciaste alguna obra en particular o sugerencia? ¿Obra en particular? Yo no conocía al autor y me gustaría tener un acercamiento. Sí, los dos cuentos que mencioné, Fabricación Casera y Mariposas, están en Primer Amor, Últimos Ritos, de Ian McEwan. Es una antología de cuentos de cuando recién comenzaba como escritor, del año 1975, si no me equivoco. Sí, 75. Perfecto, gracias. Gracias a las tres. Yo una pregunta para María Inés. No llegué a tomar nota, María Inés, vos citás en un momento un piloto. Sí. Me resultó interesante esta cita que vos tomás. No sé qué texto es una biografía, es una entrevista. Es una biografía, es The Tibet Story se llama, del 78. Bien, Y la bárbaro. es esa, ¿no? Donde en la Sí, página sí. 223 menciona eso, esa impresión. Era para tomar nota de eso, gracias. The Tibet Story. Igual lo cita bastante Clapson, que es este otro autor que yo, como digamos, es el que trabaja mucho la cuestión de la Segunda Guerra en la literatura. Él es el que cita fundamentalmente a Tibbets. Yo llego a Tibbets a través de él, quiero decir. Muy bien. Bueno, no parece. Una preguntita. Sí, por favor. Para Cristina. Buenas tardes a todos, soy Romina. Pues una pregunta muy amplia, muy amplia, pero no he leído en profundidad la obra de Ishiguro, sino que leí solamente la que se da, lo que queda del día hace mucho tiempo. ¿En qué medida se puede hablar de antiimperialismo en su obra? Bueno, mira, Romina, es amplia la pregunta. No sé si uno, porque precisamente por eso yo al menos en este caso le dediqué tanto tiempo a la posición del
narrador, ¿no? Es verdad que en general hay una mirada crítica, por lo menos. Yo no sé si me arriesgaría a decir antiimperialismo tan abiertamente, pero sí una mirada crítica a los efectos del imperio. ¿No? No solo del imperio británico, sino también en las primeras obras a la idea imperial japonesa, también muy claro en las primeras obras. Pero insisto, yo no quiero usar la categoría antiimperialismo, Romina, por ahí como acá hay una mirada así, es muy clara en esa cita que yo leí de no hacerse cargo de cierta frivolidad frente, porque a él le ha interesado mucho aparte la década del 30. ¿No? En la década del 30 está muy presente en los restos del día, está muy presente que es una década muy conflictiva en la historia británica, con muchas tensiones políticas internas con respecto a la postura que hay que tomar ahí sí frente a también las apetencias imperiales de Hitler, ¿no? Entonces, de algún modo, se ven una serie de posiciones. Acá hay una abierta crítica a una colonia internacional irresponsable y frívola, incapaz de ver absolutamente en qué conflicto están introducidos y de qué manera también el imperio británico digamos, colisiona con las apetencias imperiales de Japón en ese momento en China. Eso es claro. Es lo que... Muchas gracias. No, al contrario, no sé si fui lo suficientemente clara. Sí, perfecto, gracias. Bueno, yo aprovecho acá, me hacían una pregunta por el chat con respecto a si habría alguna relación entre la fuerza omnipotente que bombardea desde el cielo y el Dios del Antiguo Testamento. En el caso de Spice en particular, la presencia de lo divino no es tan marcada, como decía yo un poco al principio, es un poco parte de mi lectura, y tiene mucho que ver con mi trabajo comparativo entre esta novela y The End of the Affair, la novela de William Green, donde sí, la idea de Dios es una de las Catholic novels, ¿no? De Green, las novelas católicas. Pero no es el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios de los católicos, ¿no? El que aparece como una especie de tercera. Ahí también hay un triángulo amoroso, por eso también es interesante para hacer el cruce entre estas novelas. Si te interesa la idea, te invito a revisarla ahí, pero no sería tanto, insisto, el Dios del Viejo Testamento como un Dios más institucionalizado por la Iglesia, ¿no? En el caso de esa novela de Green en particular. Y después, bueno, se puede seguir pensando más allá de estos textos. Bueno, y hacen también una pregunta con respecto a la mesa siguiente, que aprovecho para aclarar y ya vamos cerrando, porque en 10 minutitos va abriendo esa mesa, que efectivamente el link que tienen en el programa, en este caso no tiene un ID ni una contraseña, no deberían necesitarlo. Si no figura es porque el ingreso... Marinés... No la necesitan, Inés. Perfecto. Es así, cuando no hay una, porque hay varias mesas que no tienen contraseña. Son las mesas cuya host soy yo, así que no puse el ID para no complicar la situación. Perfecto, pero se puede entrar. Ingresan con el link correspondiente, sí, gracias. Bien. Y Gracias. Romina pregunta si se van a compartir las grabaciones. Sí, es la idea, Romina, difundirlas eventualmente. Ya le llegará la información específica cuando lo organicemos con calma post realización de la jornada. Bueno. Sí, y pasar el Photoshop y todas esas cosas. Bueno, les agradezco mucho la asistencia, la participación, la escucha atenta, y los invito a seguir en la mesa que sigue, que dentro de unos 10 minutos ya se está abriendo. Gracias. Bueno, gracias. Gracias.